Especies reactivas de oxígeno. El metabolismo humano tiene la capacidad de generar compuestos y productos con una actividad oxidante. Por si no recordás qué es la actividad oxidante, es básicamente la capacidad de un compuesto de oxidar a otro. Imaginemos que A oxida a B. Esto significa que A tiene capacidad o actividad oxidante. Y una oxidación, que es lo que le sucedió a B, es básicamente cuando un compuesto pierde electrones o pierde hidrógenos o gana oxígenos. En cualquiera de estos tres casos, el compuesto B se oxidó. Si perdió electrones, si perdió hidrógenos o si ganó oxígenos. Y vos te preguntás, ¿qué significa esto que el metabolismo humano pueda generar agentes oxidantes? Ahí lo vamos a ver más en detalle. Pensemos en el sustrato. Nuestro organismo usa sustratos y este sustrato, nuestro organismo lo que le va a hacer es degradarlo y lo degrada para generar algo muy importante, la energía. Nuestro organismo a partir de sustratos, degradándolos, genera energía, pero a su vez va a producir un producto secundario, un producto no deseado. Y ese producto no deseado van a ser los agentes oxidantes, que serían como un desecho. Estos agentes oxidantes que se generan al degradar un sustrato, hay que destruirlos, o hay que inhibirlos, o hay que neutralizarlos. Porque estos agentes oxidantes, si no se degradan, van a producir daños, podrían generar daños en el organismo. Es por eso que estos agentes oxidantes es importante que se degraden. A su vez, los agentes oxidantes se van a dividir en dos grupos. Por un lado, existen un grupo de agentes oxidantes llamados especies reactivas de nitrógeno, que esto lo vamos a ver en futuros videos. Y por el otro, existe un tipo de agentes oxidantes llamados especies reactivas de oxígeno, que son los agentes oxidantes que veremos en el día de hoy. Especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno se dividen en dos grupos, en radicales y en no radicales. Como vemos acá están los radicales, también conocidos como radicales libres, y por el otro lado tenemos los no radicales. En estos dos grupos se dividen las especies reactivas de oxígeno. Y a su vez veríamos que estas especies reactivas de oxígeno, si hay un exceso de las mismas, van a llevar a las células y a los tejidos a un estado llamado estrés oxidativo. Pero para evitar este estrés oxidativo hay una forma de neutralizar estas especies reactivas de oxígeno y es mediante los antioxidantes. Nuestro organismo posee mecanismos llamados antioxidantes, los cuales se encargan de neutralizar estas especies reactivas de oxígeno, también las de nitrógeno. Pero hoy nos centraremos en que estos antioxidantes neutralizan a estas especies reactivas de oxígeno, quitándoles su capacidad de dañar otras moléculas. Empezaríamos viendo los radicales, el primer grupo de las especies reactivas de oxígeno. Veríamos que estos radicales tienen una gran actividad oxidante y a su vez son muy reactivos. Y una particularidad de estos radicales es que poseen electrones desapareados, que eso lo veremos en un futuro cercano. Los radicales actuarán de la siguiente manera. Lo que harán es a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas o al ADN que tengan cerca, le quitarán electrones. Por ejemplo, un radical tiene cerca un carbohidrato, le quitará un electrón a este. O un radical tiene cerca un lípido, le quitarán un electrón al mismo. Y así también con las proteínas y el ADN. Observemos cómo estas moléculas pierden un electrón por los radicales. Y el radical al tomar el electrón de estas moléculas se neutraliza y ya será inofensivo. Pero estas moléculas
al perder su electrón, quedarán estas mismas como radicales. Y estas moléculas como radicales luego le irán quitando electrones a otras moléculas cercanas, generando una reacción en cadena. Es por eso que si un carbohidrato fue atacado por un radical, quedará como carbohidrato en forma radical. Lo mismo para el lípido, quedará como lípido en forma radical, y así sucesivamente. También veremos que estos radicales se pueden representar de dos maneras. Por un lado, con la letra del radical, o sea, con la letra de la molécula o el átomo del radical y un punto a la izquierda, o la letra de la molécula o el átomo del radical y un punto a la derecha. Veríamos los no radicales. Los no radicales también veremos que son muy reactivos y que tienen capacidad oxidante. Pero lo que tienen estos no radicales es que no poseen electrones desapareados. Tranquilidad, que ya vamos a ver más adelante este concepto de los electrones desapareados. Pero lo importante que recuerdes es que los no radicales no poseen los electrones desapareados. Mientras tanto, los radicales sí los poseen. Algo importante también de estas especies reactivas de oxígeno, tanto los radicales como los no radicales, es que se producirán en tres organelas de las células. Por un lado se producirán en las mitocondrias, también se producirán en los peroxisomas y también se producirán en el retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático. Los radicales, como mencionábamos antes, poseen electrones desapareados. Mientras tanto, los no radicales no poseen estos electrones desapareados. Y vos te preguntás, ¿qué significa que posean estos electrones desapareados? Vayamos al concepto de orbital para entender esto de los electrones desapareados. Pensemos que en un orbital se van a encontrar los electrones. Y, por ejemplo, este sería el átomo de carbono. El átomo de carbono en su orbital 1s tiene los dos electrones, o sea que está completo. En su orbital 2s también está completo, porque en una casilla están dos electrones. Pero en el átomo de carbono, en su orbital 2p, sus casillas no están completas, o sea acá tiene dos electrones, pero acá en el resto no, o sea que este orbital está incompleto. Y estos dos electrones que están en el orbital incompleto serían los electrones desapareados. Y si recordamos, estos electrones desapareados están en los radicales y en los no radicales no están. En resumen, estos serían los electrones desapareados. Ahora veríamos los distintos tipos de radicales. Empezaríamos viendo el primer tipo de radical llamado anión superóxido. El anión superóxido se origina al agregarle un electrón al oxígeno normal. Normalmente tendremos el oxígeno en esta forma y al agregarle un electrón se transformará en el anión superóxido, un radical. Esta es la forma de representarlo con el símbolo del oxígeno, un menos y el puntito del radical. Y este anión superóxido por sí mismo no será dañino, o sea, no puede hacer daño por sí solo el anión superóxido. Pero este anión superóxido puede hacer daño de la siguiente forma. El anión superóxido en conjunto con un no radical que veremos en un futuro cercano llamado peróxido de hidrógeno, pueden reaccionar ambos y formar un radical que también veremos pronto llamado radical hidroxilo. Este radical hidroxilo sí es dañino, sí puede hacer daño y es bastante letal. Y es por eso que el anión superóxido tiene esta capacidad de dañar, porque puede generar un radical hidroxilo que luego este radical hidroxilo puede dañar a otras moléculas. Es por eso que al anión superóxido le atribuimos su daño al generar radicales hidroxilo. Como vemos, este radical hidroxilo es muy dañino. Este anión superóxido se genera, por un lado,
en la cadena respiratoria, que si no sabes qué es cadena respiratoria, es un conjunto de enzimas en la mitocondria que generan energía, en resumen es eso. También se genera en la síntesis de catecolaminas. Las catecolaminas son moléculas como la noradrenalina, la dopamina y la adrenalina. Si querés ver más en detalle este proceso, te dejo ahí la tarjetita del video que subí de la síntesis de catecolaminas. Y a su vez, este anión superóxido se va a generar en los fagocitos, o sea, en los glóbulos blancos. En estos tres lugares se generará este anión superóxido. Veríamos el radical hidroxilo. El radical hidroxilo es la otra especie reactiva de oxígeno de tipo radical que vimos recién. Se va a ver así, con la OH y el puntito. Y este radical hidroxilo es la especie más potente y reactiva de las especies reactivas de oxígeno. Es la que más potencia tiene. Y a su vez es la más dañina, es la que mayor capacidad tiene de generar daños. Como recordamos, este radical hidroxilo se genera a partir del anión superóxido que vimos recién y del peróxido de hidrógeno, un no radical que veremos recientemente. Ambos reaccionan y generan este radical hidroxilo. A su vez, este radical hidroxilo también se puede generar a partir de la reacción entre un hierro ferroso y un peróxido de hidrógeno. Ambos pueden reaccionar y darnos a este radical hidroxilo. Este radical hidroxilo es el más dañino por la siguiente razón. Lo que puede hacer es quitarle un electrón a cualquier molécula, una molécula X. Esta molécula X puede hacer referencia a cualquier molécula que el radical hidroxilo tenga cerca, como una proteína, un ácido graso, un carbohidrato, ADN, lo que sea que tenga cerca, el radical hidroxilo puede atacarlo. Y lo ataca de la siguiente manera. Lo que hará este radical hidroxilo es quitarle un electrón y esta molécula se transformará en un radical. El radical hidroxilo al recibir ese electrón quedará como agua, como inofensiva agua. Esto es peligroso que la molécula X haya quedado como un radical, porque luego este radical que antes era una molécula X puede atacar a otra molécula que tenga cerca, que sea otra molécula X, de igual manera, quitándole un electrón. Entonces, este radical que teníamos acá volverá a ser una molécula X, quedará de vuelta estable y esta molécula X de acá quedará como un nuevo radical. Y este radical atacará a otra molécula X quitándole un electrón y así será una reacción en cadena. Y es por eso que el radical hidroxilo es tan peligroso, porque inició esta reacción en cadena. Veríamos el último radical, que sería el radical peroxilo. Este radical peroxilo surge a partir de que el radical hidroxilo reacciona con un ácido graso insaturado. Recordemos que el radical hidroxilo es el que vimos recién, y el ácido graso insaturado, por si no recordás, es un ácido graso que tiene dobles enlaces, puede tener uno o más de uno. Y lo que le sucede a este ácido graso insaturado al reaccionar con un radical hidroxilo es que perderá un electrón. Y el radical hidroxilo al tomar ese electrón quedará como agua y el ácido graso insaturado quedará como el radical peroxilo. Este radical peroxilo puede actuar con otros ácidos grasos insaturados que tenga cerca, quitándoles un electrón, y este radical peroxilo, al quitarles ese electrón, volverá a ser el ácido graso insaturado. Este ácido graso insaturado, al perder ese electrón, se transformará en un nuevo radical peroxilo. Y así sucesivamente. Este radical peroxilo atacará a otro ácido graso insaturado y así repitiéndose la cadena, generando lo mismo, una reacción en cadena. Empezaríamos viendo los distintos tipos de radicales en este momento. Arrancaríamos con el oxígeno singlete. Veamos primero el oxígeno en nuestro organismo. El oxígeno en nuestro organismo se va a encontrar en esta forma, en oxígeno triplete, que sería el oxígeno basal o el oxígeno sin energía.
Es como que este oxígeno no es reactivo, es normal. Veríamos que es estable y que es el oxígeno en estado basal, el oxígeno que se encuentra en la mayoría en su cuerpo. Pero lo que le sucede a este oxígeno triplete es que al agregarle energía por distintos procesos se va a convertir en el no radical llamado oxígeno singlete. Y este oxígeno singlete, la energía que recibió, tiene la capacidad de enviársela a otra molécula que tenga cerca, puede tomar esa energía, se la envía a otra molécula que tenga cerca y esa molécula altera su estructura y hace que quede dañada. Y ese oxígeno singlete, al perder esa energía, vuelve al estado de oxígeno triplete. Veríamos el próximo no radical, que sería el peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno ya lo habíamos visto. Es este de acá, es esta molécula de acá. Recuerdan que es el que reaccionaba con el anión superóxido para formar el radical hidroxilo. Veríamos también que este peróxido de hidrógeno, al igual que el anión superóxido, por sí solo no puede causar daño. Necesita de otra molécula para generar daño. Y ese daño, al igual que el anión superóxido, lo genera provocando o generando estos radicales hidroxilo. Si recuerdan, este peróxido de hidrógeno reacciona con el anión superóxido o con el hierro ferroso y genera este radical hidroxilo. De esta manera, el daño que puede generar el peróxido de hidrógeno es a partir de crear nuevos radicales hidroxilos. Miremos ahora los distintos daños que les pueden hacer estas especies reactivas a las moléculas. Miremos primero en el ADN. En el ADN pueden suceder dos cosas. Por un lado puede ocurrir una ruptura de las hebras de ADN, o sea, toda esta zona azul de acá, todas estas hebras se pueden romper, o también puede haber algunas alteraciones en las bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas de aquí, que te estoy marcando en rojo, esta naranja, esta amarilla, o esta A, que sería una adenina, que está en verde, también puede ser modificada por estas especies reactivas de oxígeno. Primero veríamos cómo es la rotura de las hebras, la mutación o el primer daño al ADN. Lo que sucede es que la especie reactiva de oxígeno llega y provoca una rotura en la hebra del ADN. ¿Ven cómo se rompió esta hebra de acá? Ya no está. El otro daño que pueden hacer estas especies reactivas de oxígeno es modificar alguna de estas bases. Mira, ¿ves cómo la base estaba antes acá? La adenina, y luego vino la especie reactiva de oxígeno, llegó y la alteró, hizo que cambie, y ahora se convirtió en una nueva base que sería una base X. O sea, puede tener otra estructura. De esta manera, las especies reactivas de oxígeno pueden generar estos daños que también se pueden llamar mutaciones en el ADN. Veríamos ahora los daños que pueden hacer estas especies reactivas de oxígeno a las proteínas. Lo que pueden hacer es que cambie la estructura o la conformación de la proteína y a su vez pueden romper la cadena polipeptídica de la proteína, estas especies reactivas de oxígeno. Pueden hacer que esta proteína está agrupada de determinada manera, o sea, está plegada de determinada manera. Bueno, viene la especie reactiva de oxígeno, llega y hace que se plegue de otra manera. O si no, puede hacer que se separe, porque si recordamos, la proteína está formada por muchos aminoácidos unidos por enlaces peptídicos y esta especie reactiva de oxígeno puede cortar esos enlaces peptídicos separando la proteína. Vemos que llega y hace que esta proteína cambie su plegamiento. Ahora está plegada de otra manera la proteína, gracias a esta especie reactiva de oxígeno. También puede llegar esta especie reactiva de oxígeno y puede cortar la cadena polipeptídica separando a la proteína. A su vez, otra cosa que puede hacer estas especies reactivas de oxígeno en las enzimas es que al cambiar esta conformación pueden hacer que las enzimas, que si recordamos son un tipo de proteína, bajen su velocidad, o sea que trabajen más lento. Las especies reactivas de oxígeno pueden dañar a los lípidos de las membranas de la bicapa lipídica generando peroxilos. Y esto hace que la membrana sea menos hidrofóbica,
o sea que le cueste más de no pasar agua. Las especies reactivas de oxígeno pueden atacar a la bicapa lipídica de la célula, forman los peroxilos y esto hace que el agua que antes no pasaba ahora intente pasar o pueda pasar en cierta medida. Por eso es que hace que sea menos hidrofóbica la bicapa lipídica. También las especies reactivas de oxígeno pueden atacar a las lipoproteínas. Si no recordás qué es lipoproteínas, pensá que es un complejo de lípidos y proteínas que está en tu sangre. Y este complejo se encarga de transportar los lípidos a todos tus tejidos. Lo que hace estas especies reactivas de oxígeno es llegar a la lipoproteína y la altera, hace que esté mutada. En cuanto a los carbohidratos, las especies reactivas de oxígeno pueden hacer que estos carbohidratos se conviertan en radicales de carbohidratos. Bueno, esto sería todo. En el primer comentario del video te voy a dejar un link donde vas a tener acceso a esta presentación para que la puedas estudiar. También si te gustó puedes dejarle like, compartirlo con tus amigos que necesiten saber qué son las especies reactivas de oxígeno y puedes comentar cualquier duda que tengas. También suscríbete que me ayudas un montón y sin nada más que decir me despido. Nos vemos.